Ya llegó julio y estadísticamente este es el mes que en promedio mejores retornos brindan los índices americanos. Es decir, luego de analizar los datos para los últimos 18 años, desde el 2006 hasta el 2023, cada mes vamos a poder ver estos meses en promedio cuánto suben, cuánto bajan, cuáles son positivos, cuáles son negativos. Y en pantalla puedes ver ahora mismo que el mes de julio es el mes que en promedio mejores retornos brinda. Lo hace con un promedio de 2,5% de cambio porcentual. Podemos ver que hay 3 meses que resaltan acá en retornos promedio para el S&P 500 y son el mes de abril, el mes de julio y el mes de noviembre. Estos son los 3 mejores meses, ¿ok? Recuerda que esto se hace luego de extraer los datos mes a mes y cuantificar, modelar estos datos para que nos muestren la información que nos interesa. Te voy a compartir más información sobre el S&P 500. Hoy nos vamos a enfocar a hacerlo de forma mensual y vamos a analizar de forma cuantitativa especialmente el mes de julio, que es el mes que, como te estoy mostrando, mejores retornos brinda de forma histórica, ¿ok? Recuerda que este documento que tengo en pantalla te lo regalé hace algún tiempo. Te muestra acá para los índices americanos los mejores meses, peores meses, días de la semana, cuáles tienden a ser positivos, cuáles tienden a ser negativos y también días dentro del mes, ¿ya? Sin embargo, yo este mismo documento con toda esta información cuantitativa para índices americanos lo tengo para 12 instrumentos más, obviamente ya disponible en privado, junto a otro tipo de información cuantitativa que yo pongo a tu disposición luego de modelar datos. Como te darás cuenta, este tipo de información te puede ayudar a tomar decisiones especulativas como lo hice yo el año pasado. El año pasado compré julio y compré el último trimestre en índices americanos con excelentes resultados. Aún así, recuerda, todo lo que yo te comparto es netamente educativo. No lo veas jamás como una recomendación de inversión. Yo solo te puedo explicar cómo analizo los mercados, cómo fundamento mis propias decisiones especulativas, pero no te estoy recomendando hacerlo tú. Trata de ser muy responsable con tus decisiones financieras. Bueno, ¿cómo vamos a analizar esto? Mira, yo extraigo siempre los datos que me interesan. Puedes ver que tengo acá muchos, ¿no? Pero vamos a hacerlo de forma mensual. Quiero que entiendas esto. Este es un mes, acá tienes limitado, por ejemplo, el mes de junio con estas 2 líneas amarillas. El mes de junio tiene un precio de apertura, tiene un precio máximo, tiene un precio de cierre y tiene un precio mínimo. Recuerda que este es el típico open, high, low, close, ¿ok? Y si tú te fijas, pues cada mes va a tener open, high, low, close, un precio de apertura, un precio máximo, de cierre y mínimo. Todos los meses tienen open, high, low, close, ¿ya? Y con estos datos es que tú puedes analizar los cambios, es decir, cuánto suben, cuánto bajan, para ver si hay alguna predisposición, en este caso, por parte mensual a subir o a bajar, ¿ok? ¿Cómo se mide eso? Se mide relacionando estas variables, relacionando open, high, low, close, ¿ok? Si yo relaciono el open con el close, pues tengo aquí el open y tengo aquí el close, voy a obtener el cambio porcentual a cierre de periodo, a cierre de mes. Es decir, aquí hay una distancia que puede ser 1, 2, 3, 5, 10%, etcétera. Para cada mes será diferente esa distancia entre open y entre close. Habrá meses que sea muy pequeñita, habrá otros que sea negativa, habrá otros que sea muy positiva, pero nosotros imagínate que recolectamos esto que se conoce como change, este change porcentual. Este cambio porcentual lo verás mucho para analizar pues cambios en el precio. Entonces, con este cambio porcentual es que yo te estoy mostrando esta visualización de aquí. Esta visualización que te está mostrando el promedio
para ese cambio porcentual, ¿ok? Mes a mes, si vemos esa distancia, esa diferencia entre open, close, si calculamos un promedio, esto es lo que obtenemos, ¿ok? Hay otro tipo de formas de relacionar las variables que te estoy compartiendo. Por ejemplo, ok, ya estamos viendo a cierre de periodo desde que inicia hasta que termina de cuánto es esta diferencia. Pero por ejemplo puedes ver para este mismo mes que fue el de junio, desde que abrió hasta su precio máximo, tuvo una diferencia mayor a lo que llegó a cerrar. Ok, acá tengo el open, acá tengo el high y acá tengo el close. Ok, entonces yo te estoy a través del cambio porcentual, a través del change percentage, te estoy compartiendo en promedio esto, ¿no? Pero esta diferencia entre open high es otra relación. Esta relación yo la tengo y yo la conozco como, aquí lo puedes ver como cambio porcentual superior, ¿ok? Este upper percentage o este lower percentage. Y esto lo que hace es que me está, digamos, cuantificando entre el open y su punto máximo y su precio máximo de cuánto fue esta distancia. Entonces acá yo puedo ver mes a mes esta diferencia entre el precio de apertura y el precio máximo de cuánto ha sido. Con estadísticas básicas como promedio y desviación estándar, al tú tener este tipo de información correctamente recolectada, entiendes el mercado de una forma cuantitativa bastante interesante. ¿Ok? Podrás ver que hay meses que, como vamos a buscar uno, este de aquí. ¿Ok? Este, mira, tiene su open, tiene su close. Este aquí tendría un cambio porcentual, si cogemos esta regla de NinjaTrader, tiene un cambio porcentual a cierre de periodo de un 2,75%. ¿Ok? Aún así, te puedes fijar que en su peor momento, es decir, open contra el precio mínimo, en su peor momento, esto llegó a ser de un 4,56%, ¿ok? Entonces, mira, analizando cuánto cae entre open y low o analizando cuánto cambia a cierre de periodo entre open y close. Son dos formas distintas de entender el movimiento, en este caso de cada mes, ¿ya? Y bueno, la idea es estas métricas luego a través de estadísticas pues poder visualizarlas, ¿no? Entonces tú con este documento que puedes para SP y Nasdaq descargarlo gratis por ahí en uno de mis videos, o si estás en mi curso cuantitativo descargarlo para todos estos instrumentos, puedes ver eso, ¿no? Pues si te fijas aquí tienes promedio de cambio porcentual a cierre de periodo, promedio de subidas, promedio desviación estándar de subidas y lo mismo para las bajadas, que son las relaciones que te acabo de explicar. Entonces, si analizamos en conjunto los meses, cuánto suben y cuánto bajan, pues podemos obtener visualizaciones, tablas que nos permiten relacionar y ver, por ejemplo, esta. Acá ahora he hecho con Python para que veas un poco una diferencia entre trabajar con Power BI o trabajar con Python. Recuerda que con Power BI tú obtienes las estadísticas, las visualizaciones sin nada de código, y con Python pues tienes que ir haciendo código, ¿no? Para ir viendo para ir modelando tus datos. Vamos a ver cuánto sube y cuánto baja mes a mes, esas diferencias que te estaba mostrando. Diferencia entre el open y el precio máximo del mes y diferencia porcentual entre el open y el precio mínimo del mes, ¿ok? Podemos ver que el mes de julio tiene un ratio, podríamos decir, favoreciendo mucho a ese cambio porcentual hacia arriba. Fíjate en la dimensión de este promedio y en la dimensión de este. Es significativamente mayor. ¿Cuántas veces cerró positivo y cuántas veces cerró negativo? Obviamente este es un dato diferente. Acá lo que estamos viendo es el promedio de los retornos mes a mes. Vamos a cuantificar. Aquí tienes una función en Python que me está verificando. Me está haciendo un conteo y podemos ver que 13 de los 19 meses que tenemos cerraron en positivo y 6 meses julio cerró en negativo.
En total son 19 años de datos. De estos 19 años, 13 veces, 13 meses, julio cerró en positivo, mayor a 0, y 6 veces cerró menor a 0, es decir, tuvo un cambio negativo a cierre de periodo. Ahora, ¿qué pasa si quiero analizar solo el mes de julio más a detalle? Aquí estoy haciendo una agrupación a mi data frame para ver exactamente para todos los meses de julio, y ya con esto tú vas a entender por completo cuál es la expectativa para el mes, porque aquí tú vas a poder ver el cambio porcentual a cierre de periodo para solo los meses de julio, cuánto es en promedio, cuánto es la desviación estándar y los percentiles en donde se encuentran, ¿ok? Esto te ayuda por completo a entender tu data. Promedio, desviación estándar, valores mínimos, valores máximos y percentiles. Aquí yo puedo ver que el cambio porcentual en julio ha oscilado entre los 2,18 y los 3 y los 5,5%. ¿Ok? Porque tú tienes que sumar el promedio con la desviación estándar para entender el límite. Lo que subió, es decir, la diferencia entre open y high, ha estado oscilando entre 3,5 más 2,5, entre un 3,5 y 6%. Mientras que el movimiento en contra, el drawdown, ha estado oscilando entre un 1,90 y un 3,8 aproximadamente de movimiento en contra. Entonces, acá estás terminando de analizar exactamente el mes de julio, las estadísticas. Yo con esto obviamente ya sé qué puedo esperar para el mes de julio y fundamentarme en eso. Finalmente, ¿cómo se ve eso gráficamente? Mira, empezamos el mes de julio aquí, empezamos el mes de julio en este momento. Sabemos que estadísticamente este mes, desde que abrimos hasta que vaya a cerrar cuando termine el mes de julio, esto acá, tiende a ser positivo. Ahora, ¿en qué distancia tiende a ser positivo? Podemos tener como referencia el promedio de subidas y la desviación estándar de subidas para saber hasta dónde podríamos esperar que suba. Pero también podemos tener como referencia desde que abre, en caso de que llegue a caer, estadísticamente cómo se ha comportado en estas caídas. Y ya con esto nos empezamos a hacer una referencia estadística sobre el posible movimiento mensual para el S&P 500.